vamos a entrar en materia porque hay un tema que nos ha simbrado y nos ha sacudido en el país y en el mundo entero, pues el hallazgo de estos campos de exterminio, que hay un tema del que no se habla muy, muy poco, del caso de la desaparición de personas, de las fosas clandestinas y de pues, estos campos de exterminio que aparecieron recientemente. Se descubrieron estos hallazgos, uno en el estado de Jalisco, otro en el estado de Tamaulipas. Pues hemos invitado también a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buen día también a todo el auditorio. Al contrario, los agradecidos, como siempre, somos nosotros en el Centro Pro con Rompeviento. Sí, muy buenos días, Santiago. Gracias por acompañarnos. Y pues sí, un tema realmente muy difícil, Santiago, pues que ha recorrido la prensa nacional e internacional. Y bueno, pues este hallazgo que hace el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, pues nos parece brutal y sobre eso queremos pedirte primero una reflexión inicial, lo que ha ocurrido en este rancho de Jalisco, en Teuchitlán. Y una cosa que hemos visto también en los diferentes relatos que ha habido, Santiago, pues es esta comparación con todas sus diferencias, pero de estos campos también que se vivieron de exterminio en la época nazi. Varios han hablado incluso pues de los montones de zapatos y de los montones de ropa y que nos recuerda también a esto que se vivió por allá en Auschwitz. ¿Qué decir, Santiago, sobre esto? Una primera reflexión. Así es, Violeta. Buen día también, un gusto poder saludarte. Para nosotros desde el Centro Pro hay varios aspectos que es muy importante, que son muy importantes de destacar y me centraría en lo particular en cuatro de ellos, ¿no? Lo Ujú. primero es que este hallazgo nos muestra una vez más la enorme valía de los esfuerzos que realizan los colectivos de madres buscadoras, de padres buscadores, de hermanos y hermanas buscadoras en el país. Son ellos y ellas quienes logran hacer este hallazgo al volver a ir a un lugar que ya había sido revisado por las autoridades, y es gracias a que inmediatamente lo difunden y al valioso trabajo del fotoperiodista que les acompañaba, que rápidamente difunde también las imágenes, que hoy estamos hablando de este tema. Y eso hay que subrayarlo, Violeta, Ernesto, porque en México los padres y las madres buscadoras siguen enfrentando un contexto de mucha animadversión desde las autoridades y de mucho riesgo respecto de los poderes de la gobernanza criminal. El conteo que tenemos en los últimos años es de más de 20 madres buscadoras y familiares asesinados por buscar. Y creo que es muy importante subrayar esto porque incluso en Jalisco, recordaremos todos y todas que estos colectivos habían enfrentado la descalificación de parte del gobernador del estado, que decía que sus esfuerzos estaban por fuera de la ley, por ejemplo, ¿no? Algo que observamos también en otras entidades. Lo segundo que destacaríamos mucho desde el Centro Pro es que este hallazgo nos coloca en un escenario que no es exclusivo de esta entidad y de este evento. Lamentablemente, a lo largo de los últimos años, en México se han documentado muchos sitios de estas características donde se depositan restos o cuerpos humanos, donde se oculta el paradero de víctimas de desaparición, y por eso mismo estamos ante un problema que es nacional, que no es únicamente un problema de Jalisco, es un problema que hoy es de Jalisco, pero que ayer fue de Tamaulipas, antier de Coahuila, mañana probablemente de Chiapas. En fin, este es un problema que convoca a todo el país en su conjunto. Lo tercero que destacaríamos vinculado con esto, Violeta, Ernesto, es que este hallazgo nos habla también del enorme reto que hay en México para enfrentar el rezago forense, porque lo que se está recuperando ahí son sobre todo fragmentos óseos
que requieren de un procesamiento científico para ver si es posible identificar a qué personas en vida le pertenecían. El problema que tiene México en identificación de personas no se va a resolver solo mejorando, por ejemplo, el cotejo de huellas dactilares, que es relevante, pero que frente a hallazgos de esta magnitud, donde hablamos de fragmentos, de pequeños huesitos, pues es claramente insuficiente. Y por eso es tan relevante hablar de cómo era muy importante que México contara con un Centro Nacional de Identificación Humana que se dedicara exclusivamente a procesar restos con un enfoque más humanitario que penal y lamentablemente desde el fin de la administración de López Obrador y el inicio del actual, el Centro Nacional de Identificación Humana fue abandonado, es un elefante blanco y se toleró que funcionarios con perfiles muy poco idóneos transitaran este nuevo sexenio y el tema de la identificación forense masiva está prácticamente abandonado. Los desaparecidos no llegaron al nuevo sexenio, esa es una realidad que hay que decirla como con mucha contundencia. Y eso me lleva al cuarto punto que quisiera destacar nada más, que es que en medio de esta enorme tragedia dolorosa que es la crisis humanitaria de desapariciones que persiste en el país, tristemente como sociedad nos hemos ido acostumbrando a que se reporten las fosas, estos centros, la crisis forense, los cuerpos desmembrados, sin que haya una reacción a la altura de la crisis. Esto que se encontró en Jalisco volvió a tocar fibras que parecían adormecidas. Y hoy tenemos en varias ciudades del país, en varios estados del país, convocatorias a salir a expresar públicamente una exigencia firme de atención para la crisis de desapariciones del país. Y en medio de todo lo oscuro que deja este episodio, eso hay que destacarlo. Y ojalá que tantos y tantas que antes denunciaban esta crisis, que acompañaban a las madres buscadoras, hoy de nuevo quieran también acompañarles, porque exigir atención a la crisis de desapariciones no es ser de oposición ni ser de la 4T. Este es un problema mucho más amplio que la polarización que hoy estructura la conversación pública en el país y que tendríamos que hacer mucho más presente en la conversación pública, algo que por cierto ustedes siempre han hecho desde Rompeviento, ustedes nunca han dejado de cubrir estas realidades que por dolorosas que sean, tienen que seguir siendo visibilizadas. Muchas gracias Santiago por responder con tanta precisión esta pregunta que te hacía Violeta. Y a mí me gustaría también el poder rescatar un poco, hacer como un recuento para tratar de entender y dimensionar esto que estás colocando, de que si uno hace las denuncias de esto, pues no estás atacando a un gobierno o lo estás criticando porque no está haciendo lo que tiene que hacer, eso sí. este, pero en esta parte, Santiago, en lo que toca a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la CEAP, pues a este Centro de Identificación Forense, ¿qué ha cambiado de que salió Andrés Manuel López Obrador y entró la presidenta Claudia Sheinbaum? Yo me quedo con algo que además lamentablemente coincido, pero lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, que desaparecieron a los desaparecidos. Y tú señalas, los desaparecidos no llegaron al nuevo sexenio. Eh, Uno intenta ir a las mañaneras o bien espera que la presidenta eh, coloque el tema como uno de los temas centrales de su gobierno, y no ha sido así, ni antes de entrar en posesión ni después. Pero en términos concretos y reales de organizaciones como ustedes que trabajan el tema directamente todos los días, ¿qué cambió? Pues lo que podemos decir, Ernesto, es que el sexenio del presidente López Obrador tuvo un arranque promisorio. Se echó a andar el Sistema Nacional de Búsqueda, hubieron nuevos nombramientos, teníamos a un subsecretario que reconocía la crisis, que hablaba de las deficiencias de las fiscalías sin ambajes,
teníamos a una comisionada nacional de búsqueda que estaba saliendo a campo todo el tiempo. Ese empuje lamentablemente duró solo 4 años, no duró todo el sexenio. Y los últimos 2 años de la administración del presidente López Obrador, pues se caracterizaron porque la energía se volcó a intentar controlar la percepción, cuestionando las cifras, descalificando a quienes denunciaban, cuestionando a los propios colectivos de búsqueda, etcétera. En octubre de 2024, pues había la expectativa de que eso se dejara atrás y de que hubiese verdaderamente una renovación de las áreas de derechos humanos, y que este enfoque con mucha ciencia, con mucha tecnología, que es el que la actual administración impulsa en distintas áreas de la vida pública, irradiara también a los temas de derechos humanos y de búsqueda de personas. Y también esperábamos que viniera una renovación de la Fiscalía General de la República, que es el tema central de impunidad en los casos de desaparición. Lamentablemente, a más de 100 días, lo que tenemos que decir es que las desaparecidas y los desaparecidos aún no llegan a la agenda del nuevo gobierno. A ver si esto cambia con la sacudida que implica lo de Jalisco, pero lo que hemos visto en realidad es que son los mismos funcionarios con perfiles poco idóneos los que están en todas las áreas de derechos humanos y desaparecidos. No aumentó el presupuesto de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se terminó de controlar políticamente a la CNDH y estamos viendo lo mismo en prácticamente todas las comisiones estatales de derechos humanos que han bajado su perfil de autonomía. Y adicionalmente, esfuerzos que estaba, digamos, en el aire todavía pendiente, qué iba a pasar con ellos, con el Centro Nacional de Identificación Humana, hoy están claramente abandonados. En ese marco, además, creo que es muy importante subrayar que algunos esfuerzos que parecían plausibles para enfrentar el rezago forense, para, digamos, reconocer lo que estaba ocurriendo, se han ido también dejando de lado. Y en este tema, la verdad es que se puede ignorar la realidad, se puede intentar controlar la percepción, pero es tan atroz lo que ha pasado el país en materia de desaparición que la propia realidad va a ir emergiendo. Hoy ocurre respecto de este rancho Izaguirre en las afueras de Guadalajara, pero tristemente el día mañana podrá ocurrir respecto de otras locaciones en estados que hoy están completamente bajo la violencia, como Chiapas, como Guanajuato, como Zacatecas, y ojalá que ahí, sobre todo cuando son del partido en el poder, escuchamos o escuchemos también estos fuertes llamadas de atención a las autoridades locales que hoy estamos oyendo. Creo que lo de Jalisco es una sacudida que nos lleva a señalar que no ha cambiado nada respecto de la inercia negligente de los últimos 2 años de la administración pasada, y ojalá que se escuchen las alertas, que se tomen en cuenta y que puedan empezarse a tomar algunas cartas en el asunto. Muchísimas gracias, Santiago. Pedir tu opinión también sobre las declaraciones que hizo el día de ayer el fiscal Gertz Manero, de que esto no es creíble, ¿no? No es creíble que las autoridades locales no supieran de este rancho. Y lo otro, ¿no? Que también hemos escuchado ya varias denuncias de este colectivo de guerreros buscadores de Jalisco, señalando pues que ya había sido investigado, intervenido este rancho, que las autoridades municipales pues lo habían estudiado y no habían encontrado aparentemente nada, ¿no? Entonces, tú nos estás comentando ahorita pues que esta situación que se vive en Jalisco se vive también en otros espacios a nivel nacional
Y esto que está denunciando el fiscal y el colectivo, Santiago, una reflexión de si en todo el país estamos viviendo entonces una complicidad y entonces de las autoridades locales y es lo que no deja avanzar y qué otros elementos estarías tú viendo también de que no dejan avanzar este trabajo que pudiera dar una solución en este país, en esta crisis que tú dices de desaparecidos. Sí, Violeta, sin duda, en este caso en lo particular, hay aspectos muy concretos de responsabilidad de las autoridades de Jalisco que deben indagarse. Y recordemos que fue un gobierno, el de Alfaro, que más de una vez tuvo desencuentros con las madres buscadoras. Recordemos que afirmaba que venían de otros estados a alterar la paz del estado de Jalisco, que las acusaba de que su labor podría ser contra la ley. En fin, sí estamos en un entorno en el que debe investigarse bien qué hizo la autoridad local cuando procesó este lugar. Simultáneamente, Violeta, son preocupantes las declaraciones del fiscal general de la República, porque con dos dedos de frente es evidente que detrás de algo así está la delincuencia organizada, que por tanto hay federalidad y que por tanto hay delitos de oficio que perseguir. Cuando una autoridad, lo vimos recientemente con el gobernador de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que decía frente a la denuncia de desaparición de 8 personas en la costa, pues que vengan y denuncien. No, a ver, es una desaparición, se persigue de oficio, le subyacen entramados de delincuencia organizada y de macrocriminalidad, de manera tal que cuando las autoridades empiezan a eludir sus responsabilidades, acudiendo a este expediente tan sobado y desgastado en México de las competencias, pues termina habiendo un mensaje de bastante displicencia frente a una crisis que es mayor. Y respecto de lo otro que comentabas, Violeta, creo que es fundamental lo que señalas. Eh, Hay regiones en México, yo no diría que todo el territorio nacional, no creo que sea ese el caso, pero ciertamente hay en algunos estados, regiones, donde la gobernanza criminal detenta hoy el poder real. Esa es en realidad la gran amenaza a la soberanía nacional y a la democracia mexicana, la gobernanza criminal. Y frente a esa realidad se ha hecho muy poco. No es mano dura lo que nos va a solucionar ese problema, no es tampoco lo que se demanda cuando decimos que se ha hecho muy poco, pero falta un enfoque mucho más profundo para desarticular las redes criminales y para traer justicia y verdad a los familiares de las personas desaparecidas. Seguramente estamos en México ante condiciones, por lo acumulado en los últimos 3 lustros al menos, en donde muchas familias no van a alcanzar el esclarecimiento pleno, tramo por tramo, hora por hora, de qué fue lo que ocurrió con su ser querido que aparece en una fosa o cuyos restos son encontrados en un lugar así. Pero aún en esos casos, el Estado tiene la obligación de intentar identificar los restos, restituirlos a los seres queridos y poder con certeza científica informar sobre el desenlace fatal que tuvieron. Eso nos requiere un enfoque que no sea exclusivamente penal, que sea más bien humanitario, y es lo que no se está, digamos, asumiendo a cabalidad en la actualidad. Se permitió que las fiscalías se empoderaran y disputaran las facultades del Centro Nacional de Identificación Humana. Las autoridades actuales disputan el diagnóstico, niegan que hay una crisis humanitaria en México. Vienen los funcionarios de la ONU y les dicen que se aboquen a identificar las desapariciones forzadas porque las que generan las organizaciones macrocriminales no encuadran en su mandato. En fin, hay una indolencia instalada que no se ha podido remontar y que tristemente está más orientada a atender la percepción, a poder decir el fenómeno va disminuyendo, el fenómeno se está atendiendo, y tristemente es hasta que vienen hallazgos como este cuando la conversación pública se sacude y recordamos que esta realidad está aquí enfrente y sin ser atendida todavía, ¿no? Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
pues siempre un reconocimiento y un agradecimiento por el trabajo, invaluable trabajo que hace el centro de ustedes conjuntamente con otros centros de derechos humanos en el país y que gracias Santiago por colocar estos temas que nos parecen centrales y que ojalá la administración de Claudia Sheinbaum pues te escuche estos planteamientos y pues se le dé la prioridad que se le tiene que dar a una tragedia humanitaria como la que estamos viviendo en el país. Gracias, Santiago. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo a ti y a todos quienes integran el Centro PRO. Al contrario, Ernesto, gracias a ustedes como siempre, a ti también, Violeta, y nos Gracias. consta que han sido siempre en Rompeviento un espacio que no ha dejado de cubrir las luchas de las madres buscadoras de derechos humanos y en estos tiempos es muy importante darles voz, desde luego sin hacerle el juego a quienes lo instrumentalizan políticamente, pero sí subrayando que es un gran pendiente que requiere de acciones extraordinarias. Muchas gracias y seguimos siempre en contacto. Fuerte abrazo, Santiago. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta pronto, Santiago.